Buenos días, hermanos, buenos días, hermana. Dios te bendiga, ten una excelente y bendecida mañana. Vamos a la palabra de Dios, vamos a compartir la reflexión del día de hoy, lo que hoy Dios tiene para nosotros, amén. Y hermano, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Todos los temas son importantes, pero hoy tiene una bendición, una especial bendición tiene hoy el Señor para nosotros. Hoy vamos a ver, hermano, la necesidad de perdonar. Hoy vamos a ver que estamos llamados, hermano, como hijos de Dios, estamos llamados a soltar el perdón. Como hijos de Dios, hermano, tenemos que soltarlo, tenemos que ser libres nosotros mismos soltando el perdón. Y bueno, como sabemos, hermano, ya lo hemos compartido aquí en la iglesia, el perdón no es un sentimiento. O sea, no se trata de que es que no siento perdonar, no. El perdón es una decisión, ¿eh? Tenemos que decidir el día de hoy que todas las ofensas que hemos recibido el día de hoy, soltar esa carga, amén. Cuando, hermano, nosotros oramos el Padre Nuestro, ahí en Mateo capítulo 6, del versículo 6 en adelante, y dice: Padre, perdona nuestras ofensas, o perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, amén. Entonces, cuando nosotros hacemos una oración, lo que estamos pidiendo al Padre es que Él nos perdone de la manera en que nosotros perdonamos a los demás, amén. Y bueno, hermano, vamos ahí a la escritura, vamos a estar analizando, hermano, porque el Señor nos ilustra esto que te acabo de decir: perdona nuestras deudas, Señor, como nosotros perdonamos a las ofensas, ¿no? A nuestros deudores. El Señor nos ilustra en una parábola que está en Mateo capítulo 18 del versículo 23 al 35. Y antes de darle lectura, hermano, qué difícil, hermano, yo entiendo, porque no creas que te estoy hablando nada más porque sí, sino que creo que todos lo hemos vivido. Qué difícil, hermano, es perdonar. Pero vamos a ver, hermano, la necesidad de perdonar, porque es necesario. Dile al que está junto a ti: es necesario soltar el perdón, ¿amén? No podemos quedarnos con eso en nuestra vida. Y hermano, esa frase de que yo perdono pero no olvido, la he escuchado millones de veces. Yo voy a perdonar pero no voy a olvidar. Y hermano, déjame decirte que un perdón que no olvida no es un perdón verdadero. Quiero que podamos entender este concepto, hermano, porque no se trata de tu concepto de qué es el perdón de acuerdo a lo que tú crees, sino es conforme a la Biblia lo establece. Y hermano, esa frase es muy común: yo perdono pero tengo resentimiento, yo voy a perdonar pero yo no voy a olvidar. Entonces, hermano, no debemos de engañarnos, y eso no es un verdadero perdón. Dios nos enseña, mira, voy a ir a la cita bíblica. Dios nos enseña que Él, nuestro Dios, perdona y olvida. Dice en la Biblia que Él tiene misericordia y echa nuestros pecados en el fondo del mar. Quiero que vayamos a la lectura antes de analizar esta porción que ya te dije que es Mateo 18 del 23 al 25, esta parábola. Pero quiero que vayamos a esa escritura que te estoy comentando, que es en Miqueas capítulo 7. No pierdas ahí el Evangelio de de Mateo. Miqueas en el capítulo 7, mira lo que dice el versículo 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad?
No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Sería importante que tuvieras esa cita bíblica, que la marcaras ahí en tu Biblia, porque es importante, porque el perdón es olvidar, tener misericordia. Y dice la palabra de Dios que Él echa nuestros pecados en el fondo del mar y no se vuelve a acordar más de ellos. Y tú me dirás, pero es Dios. Pero hermano, entonces cuando hacemos la oración del Padre Nuestro, que decimos, Señor, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces no se cumpliría la escritura en nosotros. Hermano, no podemos, quiero que podamos entender esto, no podemos darle nuestro concepto al perdón. O sea, no se trata de decir, bueno, yo creo que el perdón es... No, para eso tenemos el manual de vida, para eso tenemos, hermano, la palabra de Dios. Y el perdón, hermano, es olvidar. No que yo te perdono pero no olvido, esa frase es del mundo, eso no existe en la palabra de Dios. No podemos perdonar como nosotros queremos. O sea, el perdón no puede ser condicional, no puede ser condicionante, ¿no? Porque ahorita vamos a ver lo que Pedro habla unos versículos antes de leer Mateo 18. Le pregunta al Señor, bueno, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? O sea, tú no puedes condicionar el perdón, no puedes decir, bueno, te voy a perdonar esta vez, pero si lo vuelves a hacer, no. Tenemos, hermanos, que guiarnos por los principios establecidos en la palabra. Como cristianos, debemos seguir el modelo de Cristo en la cruz del Calvario, porque por eso somos cristianos. Es lo que nos hace diferentes a las demás religiones y a sus doctrinas. Que, hermanos, nosotros tenemos que tomar el ejemplo, el modelo de Cristo en la cruz del Calvario. En Lucas, no voy a ir allá, en Lucas 23:35, el Señor cuando está en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese es el modelo que nosotros debemos de seguir. Y bueno, vamos a lo que el Señor nos ilustra en esta parábola, pero fíjate lo que dice, vamos a leer unos versículos antes, te dije, del 23 al 35, pero mira lo que dice el versículo 21, vamos a empezar la lectura de ahí. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y para ilustrar, hermano, este concepto que el Señor nos habla, nos da esta parábola. Vamos a darle lectura pidiéndole al Señor que nos ilumine, que quite nuestras vendas, que podamos ver más allá de lo que nosotros pensamos. Los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso,
sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos exhorta, nos edifica y nos consuela. Hermano, vamos a ver, vamos a estar analizando vamos a tener tres aspectos a considerar en esta parábola. Primeramente, la clemencia y la misericordia del rey, que en este caso, como es una parábola, el rey representa a Dios. Un siervo le debía 10,000 talentos, hermano. Escucha bien esto, porque tú dices, bueno, ¿y cuánto es eso? 10,000 talentos vendrían a ser 2 millones de dólares, 40 millones de pesos. Si aplicamos esto a nuestra vida, a nuestras deudas espirituales con Dios, cada pecado, hermano, es una deuda para con Dios. Anota esta cita bíblica en Romanos 8:12, dice que todos somos deudores del Señor, no de la carne, del Señor. Todos deudores somos. Hay una cuenta, hermano, de esa deuda en el versículo 23, es lo que dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas. Hay una cuenta, hermano, que llevamos. Algún día, hermano, algún día, todos entregaremos cuenta delante del Señor. Esto es algo que tú tienes que guardar en tu corazón y meditarlo. Porque, hermano, a lo largo de nuestra vida, ¿qué tanto hemos pecado? Tenemos una gran deuda para con Dios. El religioso me dirá: Dios ya me perdonó. Y qué bueno. Dirás, ese pastor barbón está loco, porque cuando yo entregué a mi vida a Cristo, Él me perdonó. Analicemos la Escritura y después tú tomas la decisión más prudente. La deuda con Dios que tenemos, no hay forma de pagarla. Desde el momento en el que Dios te da la vida, desde el momento en el que tú creces, en el que tú respiras, en el que llegas a tener posesiones, llegas a formar una familia, tienes hijos, todas las faltas que cometes, Dios te las perdona. Y a lo largo de nuestra vida, hermano, es una deuda que no tenemos cómo pagarle a Dios. Fíjate, el Señor nos ilustra lo que tenía que pasar para que la deuda fuera cubierta. Dice el versículo 25, su Señor, para que se le pagara la deuda, ordenó que se vendiera él, o sea, como esclavo, ¿no? Que se tuviera que vender al siervo, que se tuviera que vender a su mujer, que se tuvieran que vender sus hijos, y que había que quitarle todo lo que tenía para que esa deuda quedara, entre comillas, saldada. Esta es la gran deuda que tenemos para con Dios. Quiero que analicemos otro aspecto importante.
Dice la palabra que el siervo postrado le suplicaba, sabiendo que su deuda era tan grande, pero no se preocupó, hermano, hasta que no se le llamó a cuentas. Esto es algo bien importante que tenemos que tener siempre presentes, hermano, que nosotros podemos vivir una vida tranquila, una vida relajada. Tú puedes decir, yo no necesito nada de Dios, yo no le debo nada a Dios, porque luego hay gente que así dice, ¿no? Yo vivo mi vida tranquilo, pero toma en cuenta que algún día estaremos delante de la presencia de Dios. Y hasta ese día, hermano, no nos vamos a preocupar. Pero esto no está bien. Mira, quiero ponerte algunos ejemplos del mundo, si tú lo quieres ver, pero refleja bien esto. Yo me acuerdo que en alguna ocasión tenía yo un familiar que estábamos muy distanciados, demasiado distanciados, por las razones que no tiene sentido hablar de eso. Y de repente en una ocasión yo estaba trabajando y viene su hijo y me dice, oye, fíjate que tu familiar me mandó para venir por ti. Y yo me quedé sorprendido y le dije, ¿y eso qué pasa? ¿O qué? Me dice, lo que pasa es que está en el hospital y quiere hablar contigo. Y entonces yo obviamente no cerré mi corazón, como cristianos, ¿verdad? Tenemos que tener ese corazón de bondad, de misericordia, de piedad, como el Señor lo ha tenido con nosotros. Y en ese momento dejé de trabajar y fui al hospital. Y cuando me vio esta persona soltó en llanto. Es un testimonio muy personal, pero quiero compartirlo contigo. No sé, tal vez a ti te ha sucedido algo así. Y soltó en llanto y me llamó y me pidió perdón. Y honestamente, hermano, yo ya había olvidado todo. Yo le dije, no tienes por qué hacerlo, ¿no? Lo que pasó atrás, eso ya quedó en el olvido y importa desde hoy hacia adelante, ¿no? Y fue un momento muy hermoso, ¿no? Pero fíjate que si no hubiera caído grave en el hospital, igual no se hubiera prestado esta situación, ¿no? Esto es algo en lo personal. Yo me acuerdo que, bueno, todos los de mi edad, desde 40 a 45, sabrán de lo que les hablo. Los jóvenes no, pero hay muchos jóvenes actualmente que les gusta mucho el rap, esa música que no es de Dios, amén. Pero en la década de los 80 hubo un cantante muy famoso, tal vez tú lo recuerdas, se hacía llamar MC Hammer. Este hombre en la actualidad es predicador. Él ahora hace obras de caridad y le sirve a Dios, hermano. Pero si tú puedes ver su biografía, él dice que iba en un día de esos de gira en su avión y empezó a fallar y él empezó a clamar a Dios. Nunca lo había hecho, pero en ese momento lo hizo y le dijo, si me salvas, yo voy a servirte. Entonces, fueron sus palabras más, palabras menos. Y se estrelló el avión y él no le pasó nada. Era un hombre que en su biografía dice que él gastaba $50 millones mensuales. Un hombre que llegó a la cima, pero que cuando Dios lo llamó a cuentas, él recapacitó. Hay un jugador de hockey, también me llamó, hay mucho testimonio, un jugador de hockey llamado Charles Evans, que en uno de los juegos sufrió un accidente y uno de del equipo rival levanta el pie y le corta parte de la yugular ya ves que los patines tienen como una navaja, y estuvo a punto de morir y Dios lo estaba llamando a cuentas, ¿no? Y ahí es donde te preocupas realmente por todo lo que has hecho en el pasado. Y bueno, él ahora tiene una casa hogar y se dedica más a las cosas de Dios. Te puedo mencionar muchos, hay millones de testimonios. Hermano, el corazón más duro desfallece y se ablanda cuando Dios se dispone a ajustar cuentas con cada uno de nosotros. ¿Amén?
No importa, hermano, la deuda, Dios está dispuesto por misericordia y por la obra en la cruz del Calvario a perdonar a todos, amén. A los que se humillan, a los que tienen fe y un arrepentimiento verdadero, a esos Dios está dispuesto a perdonarlos. El perdón, hermano, te libera. Cuando tú no has perdonado, es como si vivieras en una cárcel, estás preso. Llevas una piedra gigantesca en la espalda. Tienes que aprender a liberarte. Es una decisión. O sea, yo sé que es difícil, pero Dios te va a dar las fuerzas para que tú puedas perdonar. Amén. Libérate de esa cárcel. Una pequeña deuda, hermano. Mira, vamos a analizar. ¿Qué pequeña era la deuda del consiervo, o sea, de su compañero? Apenas 100 denarios. 100 denarios vendrían a ser como $20, como 400 pesos, algo así. Las ofensas que nuestros semejantes nos hacen son insignificantes, hermano, comparadas con las que nosotros hacemos a Dios. A eso se refiere a esta porción de la Escritura. Todo lo que te pueden hacer tus semejantes, tus familiares, tus amigos, cuando te han lastimado, son insignificantes a las faltas que nosotros cometemos delante de Dios. Y si Él es capaz de perdonar todas nuestras faltas, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Amén. Entonces, hermano, severo fue este mal siervo con su compañero. En el versículo 28 dice que agarrándolo le ahogaba. ¿Qué mostró? Mostró intolerancia, mostró impaciencia, mostró enojo, mostró soberbia y mostró altivez. Y el consiervo postrado le rogaba, pero ese siervo le echó en la cárcel sin piedad hasta que le pagase todo lo que le debía. Y entonces aquí podemos hacer un balance, hermano, de todo lo que Dios le perdonó al siervo. Amén. Que tenía que venderse él, su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para poder pagar la deuda. Y dice que le perdonó la deuda, o sea, olvidó la deuda. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Vuelvo a lo mismo, el religioso va a decir, sí, pero cuando yo acepté a Cristo, el Señor ya me perdonó. Ok, vamos a ver cómo Dios revoca ese perdón cuando nosotros no hemos perdonado. Por eso es importantísimo soltar el perdón. ¿Ven? Y vamos a analizar este tercer aspecto. El siervo había sido perdonado cuando, ¿recuerdas cuando te dije que pensaban que el pastor Barbón estaba loco porque Dios ya me perdonó? Y tú puedes vivir diciendo Dios ya me perdonó, pero fíjate lo que dice el versículo del 32 al 35. Vamos a leerlo nuevamente. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Dice te perdoné, o sea, esa deuda que el siervo ya tenía con el rey ya había sido perdonada. Amén. Hasta ahí vamos. ¿Por qué me rogaste? Dice el 33: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Pero si Dios ya te había perdonado, ¿no? Aquí vemos, hermano, una revocación. Muestra que Dios te puede perdonar. Pero si tú no perdonas las deudas de los demás, Dios tampoco lo hará. Tendrás que pagar todo lo que debes. Los ateos y los incrédulos, los que no temen a Dios, dirán: yo a Dios no le debo absolutamente nada. Bueno, pues qué bueno. Vemos, hermano, la justa justicia de Dios, porque Dios es justo. Si yo te perdoné, dice el Señor, ¿no debías hacer tú lo mismo? Aquí podemos ver, hermano, que el Señor, que bueno, este rey, pero es una parábola y se refiere al reino de los cielos. Podemos ver que Dios revocó el perdón de la deuda y le entregó a los verdugos para que pagara.
Y hermano, no te digo a dónde se tiene que pagar, ¿verdad? Lo que debemos. Solamente te puedo decir que en ese lugar hace mucho calor, que hace un calor infernal, amén. Entonces, hermano, la importancia del perdón en tu vida, debes de entender y debes de comprender que Dios está presto a perdonarte. Dios está presto para olvidar tus faltas, a tener misericordia y a echar esos pecados en el fondo del mar para no acordarse nunca más de ellos. Pero de la misma manera en el que el Señor está dispuesto a perdonarte, usted también tiene que estar dispuesto, usted tiene que estar dispuesta a perdonar a todos aquellos que han cometido agravio en contra tuya, en contra de usted. No guarde rencor en su corazón, usted suelta el perdón. Usted me va a decir, pero es que es un dolor tremendo que siento en mi corazón, que yo no puedo perdonar. No se trata, hermano, hermana, no se trata de un sentimiento, se trata de una decisión, de una convicción de agradar a nuestro Dios y soltar ese perdón a aquel que me ha ofendido. ¿Por qué? Porque Dios me ha perdonado mis grandes faltas, porque he hecho iniquidad y he hecho pecado en contra de Dios, porque he pecado en contra de mi Señor, y Él ha derramado misericordia y Él me ha perdonado. Por lo tanto, el Señor nos dice, no debías tú hacer lo mismo con aquel que te ha ofendido. Hermano, hermana, libérate, perdona, olvida, vive, sé feliz. Y sobre todo, hermano, si perdonas, estarás una eternidad con nuestro Dios, con nuestro Señor. Él te va a dar las fuerzas. Probablemente ahorita en tu corazón sientas mucho daño, sientas mucho dolor en tu corazón, sientas que te calan los huesos de lo que te hicieron o por lo que te hicieron. Tal vez tu alma se está consumiendo porque te han hecho cosas que te han lastimado. Pero clama a Dios y Él te dará las fuerzas para que puedas olvidar el agravio. Recuerda que todos nosotros hemos pecado grandemente delante de Dios, pero hemos ido a su presencia y hemos suplicado, y el Señor nos ha perdonado. Si Él ha derramado perdón y misericordia, estamos llamados nosotros también a hacer lo mismo con los demás. Acércate al Señor y Él sanará tu corazón, Él sanará tu alma. Ya no llores por las noches, ya no estés intranquilo, intranquila por esa falta, por ese agravio que han hecho en contra tuya. Libérate, confía en Dios y Él te librará. Decídelo hoy. Recuerda, el perdón no es un sentimiento. Obviamente lo sientes, pero no es un sentimiento. Sientes cuando te hacen el agravio y duele, pero el perdón es una decisión de valientes. El perdón es una decisión de gente madura. El perdón es una decisión que Dios pone en nuestro corazón. Trae a tu mente eso que te lastima. Levanta tus manos al cielo y di: yo te perdono en el nombre de Jesús. Y cuando tú sueltes el perdón, Dios empezará a traer esa sanidad a tu vida. Recuerda la importancia del perdón en tu vida y en mí. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que alimenta nuestra alma. Y que esta palabra, cada uno de los que nos están viendo y nos están escuchando, Señor, que haya sido de gran bendición. Y que tú pongas la convicción en ellos
que ellos decidan perdonar. Padre, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a soltar el perdón, ser libres y tener una actitud diferente. Gracias te damos en el nombre maravilloso, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, hermano. Espero que esta reflexión haya sido de gran bendición para ti. Compártela porque hay mucha gente que está muy dañada de su corazón.